Hola, mi nombre es Tatiana Delgado y mi compañero Jason Sánchez y hoy les vamos a hablar sobre una de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en la ingeniería civil. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en la ingeniería civil, sistema masa-resorte y detección de vigas. Las ecuaciones diferenciales se usan para obtener resultados aproximados en distintos campos, uno de ellos es la ingeniería civil. Explicaremos un sistema masa-resorte cuyas masas estarán conformadas por una viga unida a dos resortes, en cuyo centro le aplicaremos una masa para que esta viga se deflexione y el resorte adopte una postura de fuerza de restitución. Generalmente, este tipo de sistemas se dan en los sistemas antisísmicos, amortiguadores y aisladores de energía, por lo que son muy usados en la construcción de edificios. Objetivos: determinar experimentalmente el coeficiente de restitución del resorte, obtener la ecuación del movimiento del resorte, obtener la ecuación de la curva elástica y su máxima deflexión vertical, relacionar el curso de ecuaciones diferenciales con la vida real. Sistema de resorte en masa, movimiento libre no amortiguado. Como podemos ver en la figura 5.1, una masa M1 está unida a un resorte flexible colgado de un soporte rígido. Cuando se reemplaza M1 con una masa distinta M2, el estiramiento, elongación o alargamiento del resorte cambia. Según la ley de Hooke, el resorte mismo ejerce una fuerza de restitución F, opuesta a la dirección de alargamiento y proporcional a la cantidad de alargamiento S. En concreto, la fuerza es igual a K por S, donde K es una constante de proporcionalidad llamada constante de resorte. Después de unir una masa M a un resorte, ésta le estira una longitud S y llega a una posición de equilibrio, en la que su peso W está equilibrado por la fuerza de restauración. Recordemos que el peso se define por masa por aceleración de la gravedad, donde la masa se expresa en lux. Como se aprecia en la figura 5.2, la condición de equilibrio es masa por aceleración de la gravedad igual a K por S, o masa por aceleración de la gravedad menos K por S, igual a 0. Si la masa se desplaza a una distancia x respecto de su posición de equilibrio, la fuerza de restitución del resorte es K por X más S, suponiendo que no hay fuerzas de retardo que actúen sobre el sistema y que la masa se mueve libre de otras fuerzas externas, entonces podemos igualar la segunda ley de Newton con la fuerza neta o resultante de la fuerza de restitución y el peso. El signo negativo de la ecuación indica que la fuerza de restitución del resorte actúa en la dirección opuesta del movimiento. Podemos adoptar la convención de los desplazamientos medidos abajo de la posición de equilibrio son positivos. Ahora tenemos sistema de resorte y masa de un movimiento amortiguado libre. Este concepto de movimiento armónico libre no es realista, porque el movimiento que describe la siguiente ecuación supone que no hay fuerzas de retardo que actúan sobre la masa del movimiento, a menos de que esta masa esté colgada en un vacío perfecto. En la siguiente figura podemos ver cómo la masa podría estar suspendida en un medio viscoso o conectada a un dispositivo amortiguador. En este caso, sacamos la ecuación diferencial de movimiento amortiguado libre. Para esto obtenemos el caso 3, el cual nos dice que lambda al cuadrado menos w cuadrado viene siendo menor que 0. Y para esto nos da dos valores de m, el cual nos dio números complejos. En este caso reescribimos la ecuación como Euler elevado a la parte real por nuestras constantes por coseno de la parte imaginaria por t más nuestra constante 2 por el seno de la parte imaginaria por t. Esto nos da, y como se aprecia en la siguiente figura, esto nos describe un movimiento oscilatorio, pero como el cociente viene siendo Euler a la menos lambda por t, las amplitudes de vibración van a tender a 0 cuando t tiende a infinito. Deflexión en las vigas. La ecuación de la elástica es la ecuación diferencial que para una viga de eje recto nos permite encontrar la forma concreta de la curva elástica. Concretamente, la ecuación de la elástica es una ecuación de campo de desplazamiento que sufre un eje de la viga desde su forma recta hasta su forma curvada o flectada viene dada por la siguiente ecuación, donde v de x representa una flecha en orden en el eje y, donde x es la abscisa en el eje x, donde m viene siendo el momento flector sobre la abscisa y
es el momento de inercia de la sección transversal y E viene siendo nuestro módulo de elasticidad del material. De la ecuación anterior nos constituye que es una aproximación, por lo que se ha supuesto unas deformaciones muy pequeñas con respecto a las dimensiones de la viga y por lo tanto se aproxima a un giro de una sección de la viga, y por esto se obtiene la siguiente ecuación que viene siendo más exacta. Y para la anterior ecuación lo podemos reescribir en función de una carga distribuida, Q en función de X, y nos daría la siguiente. Luego de esto tenemos un pequeño problema con los resultados, que nos dice que para hallar el coeficiente de distribución K del resorte de forma experimental, para esto tenemos el siguiente enunciado, el cual nos dice que tenemos una longitud inicial de 11,7 centímetros, donde luego se colocaron diferentes fuerzas y como K es igual a la fuerza sobre la distancia, se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en tabla. Para determinar la ecuación del movimiento del resorte, tenemos que consideramos el coeficiente de amortiguamiento del aire, que es 3 newtons por segundo sobre metro, y el coeficiente de distribución K, que va a ser igual a lo que nos dio en la tabla anterior, 531,66 newtons sobre metro. Como viene siendo un movimiento amortiguado libre, tenemos F en función de t igual a 0, lo cual nos daría la siguiente ecuación diferencial planteada, que la podríamos reescribir de la siguiente manera. Y como obtenemos que b al cuadrado menos 4ac nos da un valor negativo, nuestros valores R1 y R2 nos darán números complejos. Y reescribimos la ecuación como Euler a la parte real por las constantes por coseno de la parte imaginaria por t, más la constante b por el seno de la parte imaginaria por t. Luego de esto nos vamos a nuestro triángulo rectángulo, donde sabemos que para hallar hipotenusa tenemos que elevar nuestros catetos al cuadrado y sacarle su raíz. Y para nuestro ángulo lo que tenemos que hacer es tangente a la menos 1 por el lado opuesto sobre el lado adyacente. Y de esta manera podemos reescribir nuestra ecuación como nuestra tangente por el Euler a la parte real por t por coseno de la parte imaginaria por t más nuestra constante b del seno de nuestra parte imaginaria por t menos el ángulo. Luego tenemos que para la viga tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en Y, lo cual nos daría dos fuerzas de 69,163, y lo cual pasaríamos este 2 a dividir y nos daría un total de F igual a 34,58N. Agarraremos el tramo AB y nos ubicaremos con X, que va a ser menor o igual a 0, que X se va a encontrar entre 0 y 0,51. En este caso tenemos un momento de, como podemos ver ahí, 2,9, que viene siendo la fuerza ejercida sobre la viga por la distancia por la mitad de la viga. Esto nos da un total de 34,58. También sabemos que momento es igual al módulo elástico por el momento de inercia por la segunda derivada de Y, lo cual nos lleva a integrar en nuestra parte derecha y obtener el siguiente resultado. Luego de esto obtuvimos la siguiente ecuación diferencial, y como entonces Y viene siendo 0,51, podremos sacar los valores de nuestras constantes C1 y C2 para luego poder reemplazar en la ecuación y obtener valores de Y, donde tendremos que despejar nuestro módulo elástico y nuestro momento de inercia para obtener dos valores, uno positivo y uno negativo, donde podemos ver en la figura. Conclusiones. Se obtuvieron las ecuaciones del movimiento del resorte. Se obtuvieron las ecuaciones de la curva elástica de la viga y la flecha máxima. Y se obtuvo el valor de K del resorte experimentalmente.